Un momento de reflexión para ayudarte en tu caminar con Cristo. La voz de San Romero hoy, por el Padre Roque Regalado. Mensaje y reflexión, para que además pueda reflejar e iluminar la realidad en que vivimos con una base cimentada en la fe cristiana. Que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano. Bienvenidos hermanos, hermanas a este programa de San Romero hoy, una nueva edición. Y queremos en esta ocasión reflexionar la homilía de San Óscar Arnulfo Romero, titulada La Iglesia de Israel Espiritual, el segundo domingo de Cuaresma, que predicó el 19 de febrero de 1978. El Evangelio está tomado de Mateo, en el capítulo 17, versículos del 1 al 9, y dice el Santo Evangelio: En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les apareció Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Todavía estaban hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Escuchemos ahora la palabra de San Romero. Jesús aparece allí como en una Pascua anticipada, como un resucitado que no tendrá ya nada que ver con la muerte y las miserias de la tierra. Pedro se enardece y le dice: Señor, qué bueno es estar aquí, quedémonos aquí, esto ya es el paraíso, esto ya es el destino, la aspiración del hombre. Y Cristo le dice: todavía no digan nada de esto, porque tienen que venir todavía los días amargos de la pasión, hasta que resucite de entre los muertos. Entonces sí anúncienlo, que Cristo vive, que Cristo murió para salvar a los hombres, y que sin esa muerte no hay redención. Pero no es una muerte fracaso, es una muerte condición para resucitar, es una muerte donde quedaron pagadas todas las desobediencias en el dolor de una cruz. Es una muerte necesaria, amarga y difícil, para que todos los pecados de los hombres puedan ser perdonados. Lo glorioso es que de esa muerte, de esa tumba, salga resucitado. Esto es lo que se llama el misterio pascual, la Pascua, que es muerte y resurrección. Hacia esa Pascua camina la Cuaresma, camina el cristianismo toda su vida, toda su historia, caminando hacia la cruz y hacia la resurrección. Por eso, hermanos, no nos debe extrañar que una iglesia tenga mucho de cruz, porque si no tendrá mucho de resurrección. Una iglesia acomodaticia, una iglesia que busca el prestigio sin el dolor de la cruz, no es la iglesia auténtica de Jesucristo. Cristo en la plenitud de su gloria en el Tabor, el Cristo nuestro, el divino Salvador, patrono de nuestra patria, es el sí de las promesas, dice San Pablo. Hermosa expresión. Cristo es el sí, el que le dice sí al Padre, en el que se cumplieron las promesas de perdón, de salvación. Cristo es el camino por donde los hombres caídos se convierten a Dios. Desde Abraham pues ha comenzado el capítulo de la conversión, conversio al Deum, conversión hacia Dios. Y Cristo con su cruz y su Pascua no hace otra cosa que llamar a los hombres a su verdadera grandeza,
como hombres y como sociedad. No puede haber sociedad. Un nuevo modo de vivir no puede haber sin Cristo. Un nuevo modo de vivir, un bienestar para todos, no lo puede haber sin la justicia de Cristo Redentor. Solo Él es el que puede inspirar a los egoístas el arrepentimiento, a los resentidos el trabajo honrado y honesto, a todos el verdadero sentido de la liberación cristiana, el redimirnos del pecado y de la muerte para ser participantes de su gloria. Y así viene, queridos hermanos, en la lectura de San Pablo a Timoteo, un discípulo de Timoteo, dicen que era muy enfermizo, tímido, sin embargo, de mucha fe. Lo puso Pablo a cuidar la comunidad de Éfeso y le escribe esta hermosa carta. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según las fuerzas que Dios te dé. No importa no tener mucha salud, lo que importa es confiar en Dios, el que predica, el que hace iglesia, el que proclama la palabra de Dios, el que convoca al cantón para hacer una comunidad cristiana, el que educa en un colegio cristiano con verdadero sentido de evangelio. Todo aquel que quiere vivir en su familia el verdadero cristianismo, no confíe en él, confíe en Dios, con la fuerza que Dios te dé. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa. Miren qué hermoso eco. En el cristianismo de Pablo a Timoteo, el eco de Dios a Abraham. Una vocación: sal de tu parentela, busca la tierra que yo te mostraré. Esto hace Dios con cada hombre. Dichoso el que escucha ese llamado de Dios. Ven, deja tu vida de pecado, deja esa situación comodona de tu dinero, de tus haciendas, de tus cosas en las cuales te quieres instalar. Deja las cosas que solamente dan felicidad en la tierra y sigue el derrotero que te voy a mostrar. Entrégate a la fe, entrégate al amor. Vive el amor, porque sin amor de nada sirve tener. El amor es lo que le da al hombre su verdadero desarrollo. La avaricia, ha dicho Pablo VI, es la señal más evidente del subdesarrollo moral. El egoísmo es un subdesarrollo. Por eso el llamamiento a todos los cristianos en esta hora de iglesia es el mismo llamamiento de Dios a Abraham. Ven hacia la tierra que te mostraré. Y yo me alegro, hermanos, de que ese Israel que creó Abraham con su acto de fe y que se prolonga en el pueblo de Dios y que llega hasta 1978, en estos cristianos auténticos que son ustedes los que están reflexionando esta palabra, sea siempre la misma voluntad salvífica de Dios. Quiere salvar a todos, le dice Pablo a Timoteo. Él nos quiere santificar, es iniciativa suya. Queridos hermanos, la religión no es invento de hombres. Nadie se puede forjar un cristianismo a su gusto. Nadie le puede poner pautas al predicador del evangelio según sus caprichos. Es Dios el que nos manda a predicar. Es palabra de evangelio la que tenemos que decir. Es Dios el que toma la iniciativa de salvar al hombre. En esto está la gran diferencia entre las falsas religiones y la religión verdadera. Las falsas religiones brotan de la voluntad de los hombres. Ellos inventan cómo adorar a su Dios, cómo creer su fe, cómo organizar su vida religiosa. Pero es una religión de hombres. La religión verdadera es la de Abraham, a la escucha. Ojos y oídos atentos. ¿Qué dice el Señor? De allá viene la iniciativa. Y hemos de creer una fe no a nuestro gusto, sino según la voluntad del Señor. Y hemos de vivir una moral no inventada por nosotros,
sino como Dios la quiere con sus mandamientos. Por eso dice Dios, mostrándonos a Cristo, su mensajero, su palabra, la plenitud de su revelación, su todo. Ese es mi Hijo amado. En Él os he mandado decir todo. Escuchadlo. El que lo sigue se salvará. El que quiera inventarse un cristianismo a su gusto, acomodaticio, sin conflictos, sin dificultades, perezoso, egoísta, no es mi cristianismo. No es la palabra de mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Por eso, queridos hermanos, la Cuaresma, y de esto se trata en la liturgia de la palabra, la Cuaresma es una revisión sincera. A propósito, en esta semana... ¿Qué podemos entonces ahora nosotros aprender de la fracción de la homilía de San Romero que hemos escuchado para este segundo domingo de Cuaresma? En primer lugar, lo que nos dice San Romero es que la muerte es condición para la redención, y una iglesia que tenga muy poco de cruz puede tener muy poco de resurrección. ¿Qué nos quiere decir con esto San Romero? La iglesia está llamada también a llevar los sufrimientos del reino, a ser perseguida, a ser calumniada cuando se pone del lado del reino. Una iglesia que se acomoda, una iglesia que quiere bailar al ritmo del mundo o que quiere estar bien con todos, pues es una iglesia que al final no tiene mucho de resurrección, y como lo dice San Romero allí, no es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo está llamada a llevar la cruz. Cuaresma nos invita entonces en este sentido a ser profetas y a saber sobrellevar la cruz que nos impone muchas veces el vivir el reino de Dios con fidelidad, de vivir el reino de Dios a cabalidad. En nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, siempre padecemos por la justicia, por la verdad, por la honestidad. El cristiano debe de estar acostumbrado a esto, ¿verdad? El cristiano debe de estar consciente de que vivir el reino le va a llevar situaciones difíciles. Sin embargo, es la esperanza de la resurrección, es la esperanza de que el Señor está con cada uno de los cristianos en esa construcción del reino que le hace al cristiano comprender y ser feliz en la fidelidad, aun cuando la fidelidad le trae dificultades. ¿Cuántos de nosotros en nuestras parroquias damos ese testimonio de fe? Testimonio de fidelidad, testimonio de entrega, aun cuando esa entrega nos trae incomprensiones, aun cuando esa entrega trae persecuciones. La iglesia pues está llamada a cargar con Cristo en esta Cuaresma su cruz, no despojarse de las cruces, sino más bien tratar de cargarlas, esas cruces que traen, ¿verdad?, el compromiso serio con el reino. En este sentido podemos nosotros también entrar a la otra enseñanza de San Romero, donde nos dice San Romero que Cristo nos llama a la grandeza. Es decir, en este sentido nos está llamando en la Pascua a la transfiguración de la sociedad, a la transfiguración de toda nuestra sociedad desde Cristo, porque no puede haber hombres nuevos sin Cristo, ni pueden haber sociedades nuevas sin Cristo. Muchas veces se trata de desarrollar a la sociedad, pero muchas veces el desarrollo que se hace es en torno a lo económico, en torno, ¿verdad?, al afán de ganancia, y se hace por veces también deshumanizadamente. En este sentido no es un verdadero desarrollo. El verdadero desarrollo nos viene de Cristo, nos viene del Señor. Cristo que nos invita a la justicia, a la equidad, a la igualdad, a la honestidad. Cristo que nos invita a transfigurar las estructuras de pecado para transformar las estructuras de vida. Podemos nosotros ver en nuestra sociedad cómo algunas estructuras sociales se han vuelto estructuras de pecado, porque promueven el pecado, porque promueven la muerte, porque promueven la destrucción del medio ambiente, porque promueven más pobres y empobrecen más a la gente. Esas estructuras deben de ser transfiguradas con el Señor, ¿verdad? Tienen que ser renovadas. En Cristo se da la novedad de todo, el hombre nuevo, la mujer nueva, y la iglesia está llamada a proclamar esta novedad de Cristo. Está llamada a animar a la humanidad a caminar con Cristo, a encontrarse con Cristo, para hacer de todas las cosas
hacer que todas las cosas sean nuevas, hacer que todas las cosas sean llenas de Dios. Una sociedad que está llena de Dios será una sociedad que puede responder a las necesidades reales del ser humano y llevar a la grandeza a todos los seres humanos, a todos aquellos que participan de la experiencia social, que es guiada por Cristo. En este sentido, ¿verdad?, no puede haber bienestar sin Cristo. Y por último, la otra idea que San Romero nos propone es la religión verdadera. La religión verdadera es aquella que se vive en fidelidad con Cristo. No podemos nosotros acomodar la religión al mundo o a nuestro propio pensar. Esas no son religiones verdaderas, o no es la religiosidad verdadera, llamémoslo así, porque no nos referimos aquí a las diferentes denominaciones del cristianismo. Nos referimos a que muchas veces los cristianos queremos seguir al Señor a nuestra manera y hacemos nuestra propia religiosidad, nuestras propias condiciones en el cristianismo, cuando es Cristo quien da las condiciones de cómo se puede ser un verdadero cristiano. Es Cristo quien ha dado la verdad para que la sigamos, no para que nosotros la acomodemos. Muchas veces se da esta situación en nuestra vivencia de fe, que vamos poniendo condiciones a Cristo, vamos poniendo condiciones al Señor y vamos creando nuestra propia religiosidad y vamos creando nuestro propio camino de fe, que muchas veces es una falsa fe, porque justifica muchas veces nuestro pecado, justifica muchas veces nuestras injusticias, justifica muchas veces nuestras falsas ideas de Dios, de nuestra manera de existir y de seguir al Señor, que no es una manera correcta. Ya Cristo nos ha dicho es el camino, la verdad y la vida. Entonces, en este sentido, debemos de seguir lo que Cristo nos ha dejado. Cristo nos ha dejado un conocimiento de fe, una moral que hay que seguir. Cristo nos ha dejado una vida que hay que vivirla de acuerdo a su voluntad, buscando su voluntad. Cristo nos ha dejado ese camino para que sigamos su voluntad. Entonces no podemos nosotros pretender que nuestra voluntad se imponga a la voluntad de Dios. Es eso precisamente el verdadero sentir religioso, cuando el ser humano, encontrándose con la verdad, dispone su voluntad a la voluntad de Dios, dispone ser obediente a los mandamientos del Señor, porque sabe que eso le trae la felicidad, sabe que ese es el verdadero camino, sabe que esa es lo que lo lleva a la grandeza de ser verdaderamente ser humano. Entonces, en este sentido, San Romero denuncia las falsas religiones o la falsa religiosidad, ¿verdad? Nos invita a, en esta Cuaresma, revisar cómo está nuestra religiosidad, cómo está nuestro sentir religioso. ¿Realmente obedecemos al Señor? ¿Realmente estamos haciendo su voluntad? ¿Realmente vivimos en su palabra? ¿Vivimos en sus mandamientos? ¿Verdad? Recordemos que son las condiciones que el Señor puso. Permanezcan en mis mandamientos. Quien permanece en mis mandamientos permanece en mi amor, dice el Señor. Entonces nosotros también, que si queremos permanecer en el amor del Señor, debemos de permanecer y perseverar en el cumplimiento de sus mandamientos, de su vida de fe, de nuestra vida de fe. En este sentido, hermanos, hermanas, es importante que en la Cuaresma revisemos nuestro corazón. No vaya a ser que estemos idolatrando el dinero, estemos idolatrando el placer desordenado, estemos idolatrando diferentes situaciones de la vida que no nos permiten encontrarnos verdaderamente con el Señor y hacer conversión de nuestros pecados, hacer conversión de nuestra maldad en nuestro corazón. Las parroquias hoy más que nunca deben de hacerse profetas que denuncien las falsas religiosidades, para que la gente se convierta y encuentre el camino verdadero. La evangelización lleva como destino el corazón del ser humano para, a la luz del Evangelio, encontrar al verdadero Dios, encontrar al Dios de la vida, encontrar al Señor que nos invita a caminar con Él y a vivir según sus mandamientos. Y esa es la verdadera religión, la verdadera religiosidad, la que nos hace adorar al Señor y al único Dios,
la que nos hace adorar al verdadero Dios, al Dios de Jesucristo, al Dios de la vida, y por tanto vivir conforme a su voluntad. Hermanos, entonces ahora debemos de reflexionar y iluminar un poco los acontecimientos de nuestra realidad salvadoreña. Y en esta ocasión quisiera comentar un hecho de la semana pasada, que es muy interesante en cuanto que tiene que ver mucho con la reconciliación de nuestro país. Y se trata sobre la aprobación que la Asamblea hizo de la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional con 44 votos de los partidos de Arena, PCN y PDC. Estos avalaron la última propuesta de ley hecha pública y evitaron caer en desacato ante lo que ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de votar una propuesta de ley antes del plazo otorgado. La ley a la que los diputados hicieron leves modificaciones respecto del proyecto presentado el martes a organizaciones de víctimas y derechos humanos ha recibido críticas por parte de abogados y organizaciones de derechos humanos, pero también ha tenido algunos comentarios positivos. ¿Cuáles son como las claves para entender esta ley? En primer lugar, un punto clave es que trata de crear un registro de víctimas y un banco genético. La nueva ley especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional crea un registro nacional de víctimas del conflicto. Quienes se registren podrán acceder a las medidas de reparación integral previstas por la ley. También establece una política especial y selección de casos. La ley establece un plazo de 1 año para evaluar las condiciones de los hechos denunciados. En caso de confirmarse los hechos, estos podrían pasar a los tribunales. También reconoce comisiones nacionales de búsqueda. Las comisiones nacionales de búsqueda de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas desaparecidas en el contexto del conflicto estaban registradas por decreto ejecutivo. Hoy, con la ley votada, estas comisiones adquieren reconocimiento legal y carácter legislativo y tendrán acceso directo a los archivos oficiales relativos al conflicto, salvo los casos reservados por la ley. Conmuta penas por razones de salud y edad. A las personas que resultaren condenados por los hechos ocurridos durante el conflicto armado ocurrido entre 1980 y 1992, se les podrá conmutar la pena, dice el artículo 61 de la nueva Ley de Reconciliación Nacional. Asimismo, el juez, con base en su criterio y atendiendo a razones de salud y de edad de los condenados, podrá imponer otras medidas que no sea la prisión para quienes resulten condenados. Crea un centro de documentación de la memoria histórica. El Centro de Documentación de la Memoria Histórica será una biblioteca pública que pondrá a disposición del público los documentos originales y copias fidedignas de los archivos de la guerra, a fin de asegurar la difusión de la memoria histórica. Reduce la totalidad de las penas a la 4ª parte. Si el procesado reconoce su grado de participación en los hechos, pide perdón a las víctimas, colabora con el esclarecimiento de los hechos y, cuando sea posible, ayude a ubicar el paradero de las víctimas o de los restos de las víctimas o pruebas del caso, el juez podrá reducir a la 4ª parte la totalidad de la pena que se le imponga. La Fiscalía se limita a recibir denuncias, mas no a investigar de oficio. La política especial de selección de casos establecida en el artículo 60 de la ley explica que serán los peticionarios quienes denuncien ante la Fiscalía General de la República los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Dicho artículo no establece si la Fiscalía también investigará de oficio los casos ocurridos de 1980 y 1992 en el marco del conflicto armado. La ley prohíbe homenajes a los condenados. El Consejo Nacional de Reparación para las Víctimas del Conflicto hará un listado de prohibición de homenajes, el retiro de distinciones honoríficas o las nominaciones de instalaciones públicas de las personas que resulten condenadas por los delitos de lesa humanidad o crimen de guerra. Contempla un fondo de reparación integral. El Fondo de Reparación Integral administrará los recursos económicos para la gestión de las medidas de reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Este será administrado por la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Reparación y contará con $10 millones para el ejercicio fiscal del 2021. ¿Qué sucede con esta ley? Bueno, esta ley ha tenido algunos
algunas observaciones, y es que en el fondo es una ley de amnistía que que está como disfrazada con algunos casos muy buenos, como por ejemplo los que hemos mencionado, algunos de ellos, como son la memoria histórica, como son la reparación económica, como es también algunos juicios o algún reconocimiento de algunas organizaciones. Pero el problema es cuando se habla de la condena de aquellos que salen implicados. Y las observaciones que hace la ONU son las siguientes. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU hizo varias observaciones al proyecto presentado días antes de la votación. Algunas observaciones fueron tomadas en cuenta por los diputados, otras no. Uno de los señalamientos de la ONU fue sobre el contenido del artículo 59 del proyecto de ley, en el que se establecía un plazo de 6 meses para que la Fiscalía investigara y llevara ante un juez los casos denunciados. Esto, según la ONU, implicaría una prescripción de facto para los crímenes que por naturaleza y definición son imprescriptibles. El organismo internacional recomendó no establecer un plazo, pero los diputados ampliaron el plazo hasta 1 año. Respecto al mismo artículo, la ONU señaló que la Fiscalía puede adoptar políticas de priorización de casos, pero no es recomendable que opte políticas de selección, pues esto significa que los casos no seleccionados no se van a investigar y por tanto permanecerían en impunidad. El organismo internacional recordó que la obligación de persecución penal investigación debe ser también de oficio, no solo a partir de la denuncia de las víctimas, motivo por el cual es importante que la ley establezca el carácter oficioso de esta investigación. Otro punto es la posibilidad de conmutar penas. El organismo internacional dijo la posibilidad de conmutación de penas por los crímenes internacionales que han sido contempladas para todos los casos objeto de ley propicia la impunidad. Estas son como las situaciones donde se trata de ver de nuevo que están como haciendo artimañas para tener una nueva ley de amnistía enmascarada, ¿verdad? Donde se seleccionan los casos, donde pues se puede computar leyes, etcétera. ¿Qué sucedió el día viernes? Bueno, el señor presidente Bukele vetó la Ley de Reconciliación Nacional aprobada por la Asamblea Legislativa. ¿Y qué es lo que dice? La nota periodística. Tal como lo había anunciado esta semana, o la semana pasada en este caso, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vetó este viernes la Ley de Reconciliación Nacional aprobada por la Asamblea Legislativa por considerarla inconstitucional. Esta ley es un fraude, es tan asquerosa como la anterior ley de amnistía, aseguró el mandatario al explicar las razones principales para vetar la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, aprobada durante la noche del miércoles por la Asamblea Legislativa. Bukele consideró que el proyecto aprobado por diputados que obtuvieron 44 de 84 votos posibles es una simple ley de amnistía porque otorga beneficios a los que resulten responsables, ya que según el texto aprobado pueden ser favorecidos con la conmutación de las penas o la reducción de las mismas si el condenado pide perdón a la víctima o colabora con la investigación. El proyecto tenía como uno de sus propósitos esclarecer los crímenes ocurridos durante la Guerra Civil. Para anular el veto, los diputados necesitarían el voto afirmativo de 56 de sus 84 miembros. Previamente, este jueves, víctimas del conflicto armado, familiares y organizaciones que promueven los derechos humanos rechazaron la medida y para expresar su desacuerdo bloquearon uno de los accesos de la sede legislativa. Es decir, no vamos a reconciliarnos mientras no encontremos la verdad y nuestros gobernantes, especialmente los diputados, quieren esconder la verdad al pueblo salvadoreño. No se puede hacer eso. Necesitamos hacer un verdadero camino de reconciliación en nuestro país. Y sin conocer la verdad y sin hacer justicia es muy difícil que lleguemos a la paz y que podamos superar tantas situaciones de violencia en nuestro país. Es importante pues que estemos atentos a estas situaciones. Se ha vetado la ley, ¿verdad? Es importante que quienes son víctimas del conflicto participen en esto, participen para que puedan hacer una ley que realmente represente a las víctimas, donde se haga justicia, donde
se reconozca, ¿verdad?, el daño que se ha hecho al pueblo salvadoreño y caminemos en una reconciliación verdadera. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por habernos escuchado y les esperamos el próximo programa. Gracias por haber escuchado este espacio de reflexión. No olvides suscribirte y darle like.